¿Para qué? Anda borracho ya. No, Dani, no. Piensa en tu clase. Dani. Ay, mira, no voy a ya me quiero café. Ya no, dame el vaso. Dame el vaso. No. No. A ver. ¿Ya te acordó? Le puedes hacer tres suyos Vamos a continuar, página 47. Vamos a entrar a los verbos. ¿Sí? Los verbos. En el enunciado, los verbos siempre. No puede haber un enunciado sin verbo. ¿Sí? Porque siempre tenemos que describir. El carro está bonito. Está es verbo. Verbo estar. Me voy a ir caminando. Ir. Verbo. Caminando. Verbo. ¿Sí? Entonces, en todos los enunciados, el verbo es, siempre está. Acción. Siempre el verbo, acción. Lo que está haciendo. Hablando, corriendo, comiendo, durmiendo, levantarse, trabajar, estudiar, dormir. ¿Sí? La vida, podemos decir, está llena de verbos. ¿Sí? De hecho, vivir también es un verbo, ¿no? Así que vamos a, se ponen ahí en la página número 47, en la lección 7, los verbos. Los verbos son palabras que indican acciones, existencia, ser o estar, posesión, tener o también ánimo. En inglés usamos la preposición to para formar el infinitivo. Por ejemplo, to talk, hablar. To eat, comer. To change, cambiar. Entonces, ¿se acuerdan eso? Creo que ya se los he estado transmitiendo desde hace unas clases atrás, que el verbo en infinitivo, esto va a ser, lo voy a decir bien despacito y bien claro, porque esto va a ser clave de aquí en adelante. El verbo en infinitivo es un verbo que no está conjugado. Es decir, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Bueno, vamos a ver. El verbo que está en infinitivo, escúcheme bien, es un verbo que no está conjugado. ¿Qué es infinitivo? ¿Qué es conjugado? Por ejemplo, si yo quiero decir el verbo, por ejemplo, caminar. Para decir caminar, en inglés se dice to walk. Este verbo está en infinitivo. No está conjugado con los, ¿se acuerdan? No, no son verbos. Pronombres personales. ¿Sí? Entonces, cuando un verbo en inglés tiene el to, ¿sí? Está en infinitivo. En inglés no le ponemos to, sino lo identificamos por el are, ir. Todos los verbos que terminan en ir,
ar están en infinitivo y no están conjugados. Ahorita vamos a conjugar este verbo para que entiendan qué es. Así que, por ejemplo, si yo les digo correr, ¿está en infinitivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque termina en er. Si yo les digo, por ejemplo, no sé, si les digo venir, ¿está en infinitivo? Sí. ¿Por qué? Termina en ir. Termina en ir. ¿Sí? Entonces, todos los verbos terminan en ar, er, ir, están en infinitivo, no están conjugados con los pronombres personales. Ahora, aquí es donde está la falla. ¿Sí? Aquí es donde está la falla, tanto los que queremos hablar inglés como para los que quieren aprender español. ¿Por qué? Porque confundimos el verbo en infinitivo y queremos ponerlo así cuando lo conjugamos. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, yo Yo camino. camino, ¿sí? Yo camino. ¿Se fijan? Aquí ya no terminan ar, er, ir. Pero la raíz de este verbo es caminar. Pero caminar aquí ya está conjugado con la primera persona del singular. ¿Sí? Tú caminas. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí no terminan ar, er, ir. Quiere decir que este verbo, caminar, está conjugado con la segunda persona del singular. Yo camino, tú caminas, ¿qué sigue? Él camina. ¿Sí? Camina viene de caminar. Este es el original, el infinitivo. Infinitivo podemos ponerle original. ¿Ok? Sin conjugar. Él camina. No termina en ar, er, ir. Quiere decir que no está en infinitivo, sino que este verbo está conjugado con la tercera persona del singular. la tercera persona del singular, que es él, ella y eso. ¿Sí? Aquí es él, ella y eso. Es lo mismo. Ahora, nosotros caminamos. ¿Sí? Ustedes caminan, ellos caminan. Por eso, cuando nosotros escuchamos a la persona que quiere hablar español, no lo conjuga y dice yo. ¿Sí? Yo caminar. ¿Sí hemos escuchado esto? Cuando las personas que quieren aprender español, yo caminar. ¿Está bien dicho? No está conjugando el verbo. Se dice yo camino. A las personas que estamos aprendiendo a hablar inglés nos puede pasar lo mismo. ¿Sí? Nos puede pasar exactamente lo mismo. Entonces, este verbo está en infinitivo y hay que conjugarlo. ¿Sí? Para poder decirlo, yo caminar sería yo camino. Tú caminar, no, tú caminas. Él caminar, no, él camina. Entonces, por ejemplo, a Marta, Shirley, you're going to need to learn more words in every verb, in all of them. So you have more work. ¿Se fijan? Es más fácil aprender inglés que aprender español. Porque para aprender español, vean ustedes la ventaja. El infinitivo es to walk. ¿Cómo voy a conjugar este verbo? En vez de decir yo, digo I walk. Queda igual. I walk. ¿Cómo digo tú caminas? You walk.
¿Se fijan? Entonces, aquí ellos tienen que aprender 2 y nosotros nada más tenemos que aprender 1. Lo único, la única diferencia es que aquí estamos hablando en presente. Yo camino. Puedo decir yo caminé, o yo voy a caminar, o yo caminaré, o yo he caminado, o yo iba a caminar. Entonces el verbo ya se conjugó en diferentes tiempos. Pero no se preocupen, esto es parte del segundo nivel. Ahorita estamos en el nivel básico. Sí, luego vamos a ir vamos a profundizar. Pero cuando digo él, ella, eso, y voy a decir, y la voy a poner grandota, ¿ok? Cuando hablamos de él, ella y eso, en presente al verbo se le pone una S. He walks. ¿Ok? She walks con una S. It walks con una S. Y luego nosotros, y luego decimos we, otra vez regresamos. We walk, you walk, they walk. Solo en he, she, it, ella, él, ella y eso, se le agrega una S al verbo. ¿Sí? El día de ayer, Elizabeth puso un letrero aquí. ¿Te acuerdas? Y rápidamente lo identificó. Ella puso God love you. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dios te ama. Dios te ama. Pero, como estamos hablando de Dios, de Él, entonces, ¿qué le falta ahí? La S. Porque estamos hablando de Él, de la tercera persona. Entonces se le pone una S. Entonces cuando vean, por ejemplo, calcamonía, yo creo que hemos mirado calcamonía, ¿no? Que dice ahí, God loves you. Ahora ya saben por qué tiene la S. ¿Sí? Porque estamos hablando de Él, tercera persona. Del singular. Hermano Fer, ¿Sí? yo estoy confundida. Ajá. Con ese tú, Ajá. el tú que usted ha señalado ahí en círculo. Acá. Ajá, ¿cuándo es que lo voy a usar? Lo voy a usar, por ejemplo, cuando diga, puede usarlo cuando la palabra, cuando el verbo termina en ar, el, ir. Por ejemplo, usted puede decir, él fue a caminar. Ahí termina en ar. Entonces se diría, he went to walk. Él fue a caminar. Caminar está en infinitivo. ¿Sí? Entonces, he went, él fue a to walk. Ahí entonces usa el to. También que dice, a mí me gusta trabajar. Okay. A mí me gusta trabajar. Trabajar. Ar. ¿Sí? Oh, ya. I like to work. To work. ¿Sí? Todo cuando el verbo termina en ar, er, ir, se le pone el to. ¿Sí? Entonces ahí se usa el to. ¿Sí? Mañana voy a ir a trabajar. Ahí está. ¿Cómo se dice? Mañana voy a ir a trabajar. ¿Sí? Tomorrow I will go to work. Trabajar. Termina en ar. Sí, entonces cuando el verbo termina en ar, el ir siempre es to walk, to eat. Sí, I'm going to eat. Voy a ir a comer. Sí, to eat. Comer. Termina en er. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver ahorita cómo van a salir algunos ejemplos. Preguntas con respecto a esto. ¿Sí quedó más o menos explicado? ¿Sí? Okay. Aquí solo estamos hablando del presente. Pero este tiempo, hay diferentes tiempos. Podemos hablar en presente, podemos hablar en pasado, en futuro, presente continuo, pasado continuo, presente, futuro continuo, futuro perfecto. Hay, más o menos, le puedo decir que hay como unas 10 maneras de decir un verbo. Yo camino, yo caminaré, yo voy a caminar, yo estoy caminando, yo caminé, yo iba a caminar, yo había caminado. ¿Sí? Hay
Y todas esas palabras las usamos en español, ¿sí o no? Entonces vamos a aprender cómo decir los verbos en el tiempo correcto, ¿sí? Para hablarlo como debe ser. Los verbos modales añaden modalidad. Los transitivos conectan un sujeto con un objeto. Y otros verbos solo necesitan un sujeto, que son los verbos intransitivos. Como aquí va, este verbo solo necesitó un sujeto, fue todo. Pero va a haber verbos, hay diferentes tipos de verbos. Hay verbos que están compuestos de más de una palabra, se le llaman verbos frasales. Los verbos pueden ser activos o también pueden ser pasivos, es decir que hay verbos que requieren acción y otros que no. Por ahora y en este nivel, acuérdense que estamos, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos? En el básico. Ya quisiéramos ya hablar inglés, ¿sí o no? Sí. Pero apenas estamos en el básico. Después viene el nivel intermedio y luego el avanzado. Ya van a salir armando frases, hablándolo, escribiéndolo, entendiéndolo con la práctica, pero toma su tiempo, ¿ok? Okay. Por ahora en este nivel básico nos vamos a concentrar en los usos de los verbos principales y los verbos auxiliares. ¿Cuáles son los verbos auxiliares? Ya dijimos, son tres. El verbo to have, que a veces es tener y a veces es auxiliar para hacer una pregunta, to do. Eso, el otro era tener, este es hacer. Y el verbo to be, ya miramos un poquito de él al principio. Ok. Además de los muchos tipos y usos de los verbos, necesitamos conjugar los verbos. La conjugación, todos entendemos qué es conjugar, ¿sí? Todos entendemos qué es conjugar un verbo, ¿sí? Conjugar un verbo es pasarlo del infinitivo a los 8 pronombres que hay. I, you, he, she, it, we, you, they. A eso es conjugar. Entonces, necesitamos conjugar verbos. La conjugación de los verbos depende del sujeto, ¿sí? Depende del sujeto y depende del tiempo. Si estoy hablando en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro, o presente continuo, o pasado perfecto y todo lo demás que les acabo de decir. dice mi papá, qué barbaridad. Bien. Si logramos entender esto es la regla gramatical. Si logramos entender la regla gramatical, todos los verbos los vas a poder conjugar, ¿sí? Todos los verbos los vas a poder conjugar. Pero yo lo que quiero es pasarles a ustedes la regla gramatical, ¿sí? Y ya de ustedes entonces puedan conjugar verbos. En las siguientes lecciones y en los siguientes niveles hay explicaciones para las conjugaciones del tiempo. Es decir, que en este nivel no nos vamos a meter en cómo decir yo camino, yo caminé, yo caminaré, yo había caminado, yo había ido a caminar. ¿Cómo digo había ido en inglés? Sí, todo eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, en este nivel, solo vamos a estudiar el tiempo presente simple de los verbos. ¿Sí? El tiempo presente simple de los verbos. ¿Cuál es el tiempo presente? Simple. Sí, estamos hablando del presente y simple. Yo camino, yo como, tú caminas, tú corres. Sí, presente. Tú corres todas las mañanas. Sí, vamos a concentrarnos ahí. Tú caminas, yo camino todas las mañanas. Poder entonces empezar a construir frases, que es la siguiente lección. Okay. La siguiente, no sé si la siguiente o la que sigue. Pero algunos de los verbos más comunes en inglés, y ahí en la página 47 tiene una lista. Vamos a decirlos. Okay.
To be. To be. Ser, estar. To have. To have. Tener, haber. To do. Hacer. To make. Make. Hacer. To take. Tomar o coger. To get. Conseguir. To go. Ir. To come. Venir. To live. Salir. Ir. To know. Saber, conocer. To like. Gustar. Like. To want. Querer. To feel. Sentir. To begin. Start. Empezar. To end or to finish, acabar o terminar. To stay, quedarse. To change, cambiar. To wait, esperar. To put, poner. Fíjense aquí que todos los verbos en español tienen que terminar en ar, ir. Si hay un verbo aquí que no termina en ar, ir, está mal traducido. ¿Habrá alguno aquí? Quedarse, Quedarse, ¿verdad? sentirse, Aquí está mal, aquí debe de ser quedar. Sí. Aquí debe decir sentir. Sí, entonces la traducción de ese verbo no es correcta. Se entiende, pero la correcta traducción es que termine en ar, ir. To be able, poder. To think, pensar. To believe, creer. Repitan. To hope, to wish, esperar. To look, mirar. To see, ver. To hear, oír. To call, llamar. To read, leer. To write, escribir. To listen, escuchar. To eat, comer. To drink, beber. To learn, aprender. To teach, enseñar. ¿Sí? Esto es lo que cuando alguien va a la escuela de inglés, esto es lo que les enseñan. Porque yo he estado en la escuela de inglés hace muchos años y nada más me enseñaban los verbos, pero no me enseñaban lo que yo quiero enseñarles a ustedes. Es decir, no me enseñaban la regla gramatical de cómo conjugar los verbos. Entonces estaba en la clase y pienso, tengo, y yo decía, pero yo necesito saber cómo, las reglas. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la clave de la clase de aquí, que yo les voy a enseñar la regla gramatical para que ustedes puedan conjugar todos estos verbos. ¿Sí? Así que quiero que veamos cómo conjugar antes de continuar. ¿Sí? Me gustaría que se lleven esto en la mente antes de entrar a los verbos auxiliares. ¿Cómo conjugar? ¿Sí? ¿Todos alcanzan a ver aquí? ¿Sí? ¿Cómo conjugar? Por ejemplo, el primer verbo es el verbo que tienen en la lista, el verbo to be. Este ya lo saben conjugar. ¿Cómo conjugo el verbo to be? Esto es ser o estar. I am. ¿Sí? Ahí está. No voy a decir yo I to be, porque sería yo ser o yo estar. ¿Sí? No puedo decir yo ser Fernando. No puedo decir así, porque es como si estuviera diciendo I to be Fernando. Shirley, do you understand when I say I to be Fernando? No. Es como si en español dijéramos yo ser Fernando. We don't understand this. No lo entendemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos usando el verbo en infinitivo y no lo estamos conjugando. Los verbos se tienen que conjugar dependiendo de la persona que estemos hablando, I, you, he, she, it, y el tiempo, si es en presente, pasado, futuro y todos los demás. Hoy nada más vamos a hablar en este nivel de presente simple. Entonces, ¿cómo debo de decir? I am. I am. Am es lo mismo que
to be, pero to be está conjugado, así que el verbo to be es un verbo irregular, porque cambia de forma, ¿sí? Cambia de forma. Por ejemplo, to walk, I walk, walk es un verbo regular, porque queda la misma raíz de la palabra. Aquí cambia completamente. Ustedes pueden decir to be y am es lo mismo. No. Es lo mismo, pero aquí está en infinitivo y acá está conjugado. ¿Sí? Entonces, acá sería yo soy o yo estoy. Yo soy Fernando. ¿Se entiende? Sí. Sí. I am I am. Fernando. Do you understand? Sí, porque el verbo está conjugado correctamente. ¿Sí? Y así ustedes ya miraron el verbo, ya hablamos un poquito del verbo to be, y lo tienen ahí en una tabla. Por ejemplo, el siguiente verbo es to have. ¿Ok? El verbo to have. To have, ¿qué significa? Tener. To have, Tener. tener. Haber. Tener. O haber, pero ese haber es cuando este verbo no se usa como verbo, sino como auxiliar. Sí, entonces, pero el verbo en sí es tener. Tener. ¿Cómo voy a conjugar el verbo tener? Entonces, ¿cómo lo voy a conjugar? Voy a decir I qué? I have. I have a car. Yo tengo un carro. ¿Sí? Y entonces, have y have se escribe igual. Quiere decir que el verbo es un verbo regular. ¿Sí? El irregular es el que cambia completamente como es. Ahora, ¿cómo voy a decir? Tú tienes un carro. You have a car. Tú tienes un carro. Ahora, ¿cómo voy a decir? Él tiene un carro. He have. Podría ser lo lógico, como ya les dije que se le agrega una S, lo lógico es que dijera he has a car. ¿Sí? Eso sería lo lógico, pero hay este verbo, cuando se habla de la tercera persona del singular, no se pone así, sino que se le quita esto y queda has. Has y have es lo mismo, es tener. Solo que, acuérdense que en he, she, it, el verbo debe terminar en S. Y en vez de ponerle la S aquí, para decir has, ¿sí? Se dice has. He has, she has, it has. ¿Sí? Entonces, ahí que estamos haciendo, estamos conjugando el verbo to have en presente. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Ella tiene, eso tiene, nosotros tenemos, ustedes tienen y ellos tienen. En español son muchas palabras que cambian. Tengo, tienes, tienen, tenemos. En inglés solo es have y has. O sea que en inglés solo tenemos que aprender dos palabras. En español tienen que aprender como 5 o 6. ¿Sí? Entonces es un poquito más difícil, pero sí se puede. Sí se puede, solo hay que memorizarlas. Sí se puede, man. Entonces, el siguiente verbo es to do. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero ver si ustedes se pueden llevar de tarea en conjugar algunos verbos de esa lista. ¿Creen ustedes que los puedan conjugar? Si quieren conjugar, para que no vayan a conjugar todos y se la pasen toda la semana estresados, pueden conjugar los 5 verbos que ustedes quieran. 5 verbos de esa lista. Agarren los que quieran.
Por ejemplo, a mí me gusta to go. Entonces, ¿cómo voy a conjugar to go? I go, you go, he goes. Ahí es go es, goes, ¿sí? Porque acuérdense que he, she termina en s, y ese verbo, en vez de ponerle goes, G-O-S, le pusieron go, G-O-E-S, para las tres, he, she, it. Y luego we, you and they regresa a go. ¿Sí? Entonces son dos palabras, dos maneras, pero en inglés es un poquito más difícil porque hay que aprender yo fui, fuiste, fue, fuimos y fueron. ¿Sí? Cinco palabras, nosotros solo van a aprender dos, go y go. Entonces, quiero que lo conjuguen de tarea. 5 verbos de esa lista, quiero que las traigan conjugados para la próxima clase. Cuando digo conjugados, van a usar los 8 pronombres. I, you, he, she, it, we, you y they. Son 8. Entonces, si ustedes agarran el verbo llamar, to call, lo que quiero que traigan son 8, serían 8, 5 veces, o sea, para cada verbo. I call, you call, he calls. ¿En presente nada más? Solo en presente, ¿sí? I, you, he, she, it, we, you, they. Call, calls, ¿sí? Y luego agarran otro verbo y otra vez pueden ponerle, si quieren volver a repetir el I, o si quieren ponerlo a un lado, si agarran por ejemplo el verbo learn. I learn, you learn, he learns, con la S. ¿Sí? She learns, it learns, we learn, you learn, they learn. Entonces, 5 verbos, 5 verbs, your favorite verbs, bring them for the next class, okay, with the 8, With present tense? just present. Yeah, present. Yeah, just in 5 simple, verbs. simple present. 5 verbs. 5 verbs. 5 por todos. ¿Mande? 5 por todos o por cada uno. Sí, agarre 5 verbos, los que usted quiera. No, los que yo quiero. Los que usted quiera. Y los conjuga. ¿Sí? Y vamos a empezar por ahí. Si se conectan bien a esta clase de los verbos, van a empezar a conjugar, ¿sí? Y entonces cuando empiecen a escuchar conversaciones van a empezar a identificar, cuando diga alguna palabra, se van a acordar pues de lo que están aprendiendo aquí. Así que tengan mucha paciencia, pero sí se puede, ¿sí? Ok, los verbos auxiliares. No vamos a entrar mucho a detalle. Esto los vamos a dejar para la próxima clase, porque ya es hora. Yo creo que no quiero que esto que acabamos de aprender se vaya a ir con lo que sigue, ¿sí? Lo vamos a ver para la próxima clase. Y solo tengo 2 cosas que quiero compartir con ustedes. Todo esto lo tienen en sus notas, se lo llevan, la próxima clase lo vamos a ver. Lo que quiero compartir con ustedes es que este próximo sábado, es decir, pasado mañana,